Hola a todos, ya estoy de regreso. Vamos a ver en esta ocasión el tema de pancreatitis aguda. Lo dividí en dos secciones para que no sea tan pesado. Comenzamos. Los puntos a tratar, primero las generalidades, definir qué es pancreatitis, su patogénesis, las manifestaciones, cómo vamos a hacer el diagnóstico y el pronóstico, qué estudios le vamos a tomar, el manejo inicial cuál va a ser y finalmente qué tipo de complicaciones nos podemos esperar y el tratamiento de estas complicaciones. Como definición de la pancreatitis, pues es la inflamación del páncreas que involucra otros tejidos u órganos sistémicos que se caracteriza por dolor, niveles elevados de amilasa lipasa en sangre y alteraciones de estudios de imagen. Como generalidades es la causa principal de hospitalizaciones por enfermedad gastrointestinal, la causa número 14 de muerte por enfermedades gastrointestinales y en Estados Unidos se registran 280,000 hospitalizaciones al año por esta enfermedad. Tiene una estancia promedio de 5 días y una incidencia muy variable. Dos tipos, no confundir aquí los tipos con la clasificación de gravedad. Los tipos que existen de pancreatitis aguda son dos, que son intersticial edematosa, que es en un 90% de los casos, y la segunda, que es la más grave, es la pancreatitis aguda necrotizante, pero afortunadamente la tenemos de un 5 a 10% de los casos. Las fases de la pancreatitis aguda se dividen en dos, que es la fase temprana. Esta es debida por una cascada de citocinas inflamatorias. Aquí hay el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y esto es importante que en la primera fase, que es la primera semana, o de los 7 a los 10 días, es poco común que existan complicaciones locales y por lo mismo es de poca utilidad la realización de estudios de imagen. Entonces, realmente no sirve mucho tomarle una tomografía de un inicio a un paciente que va llegando desde urgencias. Y una fase tardía es después de la primera semana, de los 7 a los 10 días, y acá hay una persistencia de la inflamación y signos sistémicos. Aquí ya hay desarrollo de complicaciones locales y hay algo que se llama CARS, que es el síndrome de respuesta compensatoria antiinflamatoria. Y aquí ya puede haber infecciones. De los 7 a los 10 días ya hay infecciones. Entonces aquí ya está más justificado tomar un estudio de imagen como una tomografía. En la pancreatitis aguda es importante conocer el mecanismo o el concepto de autodigestión, y esto es debido a la activación de una enzima primero una proenzima que es el tripsinógeno, que se va a activar la tripsina y esto va a desencadenar que se vayan activando otras enzimas y básicamente el mismo páncreas es el que va produciendo este tipo de inflamación. Entonces hay que dejar que se autodelimite. Las causas principales de pancreatitis agudas, pues esto es muy importante para los cirujanos porque la principal causa, si ustedes se dan cuenta, son las piedras en la vesícula o la coledocolitiasis o la colelitiasis son la principal causa de pancreatitis aguda, ¿no? Otra causa o la segunda causa más importante en México, pues es la de origen alcohólico, ¿no? Los pacientes alcohólicos también van a presentar pancreatitis. Otra causa también pueden ser metabólicas y esto es por aumento de los triglicéridos, pero tienen que estar realmente elevados, ¿no? Se dice de un valor por arriba de 1000. Otra también de las causas es después de algún tipo de intervención, que es en el caso de los endoscopistas, cuando realizan las CEPRES, y estas CEPRES principalmente cuando los mandamos para resolución de cuadros por coledocolitiasis. Si ustedes se dan cuenta, igual, pues en México la principal causa es la de origen biliar, ¿no? Y otras causas son las demás. Aquí, pues también obviamente por la dieta, ¿no? Si nosotros comemos muchas grasas, si bebemos mucho alcohol, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues el diagnóstico lo hacemos de la siguiente manera. Primero, pues es clínico, ¿no? El primer criterio es el dolor. El dolor tiene que ser un dolor de tipo transfictivo, tenebrante, en hemicinturón, es intenso y viene acompañada de náusea y vómito. A la inspección nosotros podemos ver los signos de Cullen y Gray-Turner.
El de Cullen es pues hematoma que vemos en la región periumbilical, y el de Gray Turner son los hematomas que vemos a nivel de los flancos. Y esto generalmente se da en cuadros de pancreatitis hemorrágicas bastante severas. Si de por sí son del 5 al 10% de las que se registran, realmente que ustedes vean estos signos es rarísimo. Yo, que personalmente haya visto uno, me ha tocado ver ninguno en mi vida. Otros signos que también se manejan durante la inspección, o bueno, durante la exploración física, en este caso durante la palpación, es el hemicinturón hiperalgésico, y este se da, ustedes le palpan aquí al paciente en esta zona que es en el epigastrio, en las últimas costillas del lado izquierdo, de T7, T8, apófisis espinosas de T10 y T11, y el paciente va a presentar intenso dolor, ¿no? Existe otra zona que se llama la zona colédoco-pancreática de Juffat y Riviet, y esta zona la van a encontrar en este punto, ¿sí? 5 centímetros rebasando la directriz que pasa por la línea media, atraviesa el ombligo, y aquí a nivel del ombligo hay otra línea perpendicular. Entre estas dos vamos a trazar una directriz, y entre la directriz y la primera línea que nosotros trazamos son 5 centímetros por arriba, y es el punto de Juffat y Riviet, que es la zona colédoco-pancreática, ¿no? Otro punto es el punto de Desjardins. En este punto ustedes van a trazar una línea desde el ombligo hacia la axila, y 5 centímetros por arriba de esta línea van a palpar también la desembocadura del colédoco. Si produce dolor, también es otro punto pancreático. Estos son puntos pancreáticos, ¿sale? El punto de Orlovsky, ese punto se trazan dos líneas. Una línea que viene desde la articulación acromioclavicular hacia la mitad de una línea que va de la sínfisis del pubis a la espina ilíaca anterosuperior. Se traza también otra línea del otro lado, y donde se cruzan estas dos líneas, del lado derecho, ahí en la mitad superior, van a tocar la cabeza del páncreas. Si se dan cuenta, básicamente estos puntos están muy, muy cercanos, tienen realmente muy poca diferencia, pero si ustedes los gustan explorar y para que sean obviamente mejores en la clínica, lo pueden hacer, ¿no? Y el punto de Mallet-Guy, este es el cuerpo del páncreas. El paciente se coloca en decúbito lateral derecho y se palpa 3-4 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo, entre el estómago y el vaso, y ustedes pueden palpar la cola del páncreas. Es muy difícil realmente también que lo palpen, y más en México cuando tenemos una población con bastante obesidad, ¿no? El punto costofrénico de Mayo-Robson, ustedes van a hacer presión sobre el ángulo costovertebral del lado izquierdo, y también corresponde a la cola del páncreas, ¿sale? Punto de Mayo-Robson. El punto de Prioni, este se va a tocar 2 centímetros por arriba y uno a la izquierda del ombligo. Entonces 2 arriba y 1 a la izquierda del ombligo. Ahí tienen el punto de Prioni. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El primer punto, ya dijimos, es la clínica, en dolor abdominal, ¿no? El paciente cómo viene con dolor abdominal. El segundo punto es los estudios de imagen. Hay algunos estudios, algunos signos que se describen radiológicos, que es el asa centinela o el duodeno atónico, así lo describen. ¿Sí? Realmente también, si ustedes se dan cuenta, la placa simple de abdomen no funciona o no sirve para hacer el diagnóstico. Los criterios de Atlanta son claros, y no, en la placa de simple de abdomen no está marcado, ¿no? El ultrasonido, pues también aunque sí está descrito que sí puede funcionar, según los criterios de Atlanta, también es muy operador dependiente, y a veces no se ve el páncreas, pues porque obviamente se atraviesa por delante el estómago, luego también se atraviesa el colon, las asas intestinales. Entonces a veces si hay mucho gas, el ultrasonografista va a ser muy difícil que vea el páncreas, ¿no? Y acuérdense que también depende mucho de quién lo esté haciendo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues son 2 de 3 criterios. El primer criterio es el cuadro clínico, ya dijimos. El segundo es por laboratorio, y es elevación de amilasa y lipasa en sangre, ¿no? Casi siempre a mí me gusta preguntarles a mis internos
¿cuál es la que se eleva o cuánto se tiene que elevar cada una de ellas, ¿no? Pues la verdad es que la respuesta es 3 veces por arriba del límite superior normal, tanto de amilasa como de lipasa, 3 veces por arriba, ¿sale? Y aquí dice cuándo se eleva cada una y cuál es su pico. De estudios de imagen, los que más se deben solicitar, ultrasonido, pues, si tienen un buen ultrasonografista y si el paciente no está muy distendido, tal vez pudiera llegar a ver ahí algunos datos, pero básicamente hay que tomarles tomografía o resonancia magnética. Pero para hacer diagnóstico, sí podríamos solicitar una tomografía y una resonancia magnética si tenemos dudas. O sea, si estos dos no se están presentando, si estos dos criterios, si tenemos una alta sospecha clínica, pues sí le podemos tomar una tomografía, ¿no? Pero de preferencia esperar más tiempo, ¿no? Más de 48 horas. Y acuérdense que para ver complicaciones locales son después de 7 a 10 días. Hay otras causas también que elevan la amilasa y que no necesariamente signifique que el paciente tiene pancreatitis, ¿no? De las más frecuentes que nosotros podemos ver son en pacientes que tienen perforaciones gástricas, pacientes con oclusión intestinal, pacientes que tienen algún tipo de trauma, que chocaron, golpeó el manubrio con el abdomen, pacientes que ya sometimos a cirugía, pues obviamente van a tener elevación de amilasa, y son los que hemos visto con mayor frecuencia que presentan amilasa y que no tienen pancreatitis. También hay pacientes que pueden elevar lipasa, o sea, no necesariamente la elevación de lipasa significa que el paciente tiene pancreatitis, siempre hay que verlo de manera integral con el cuadro clínico, y estas son también las causas que elevan las pancreatitis, ¿no? Y acuérdense siempre de descartar infarto, ¿no? No todo el dolor en epigastrio significa tripa, ¿no? Tanto estómago o duodeno o en este caso pancreatitis. Siempre hay que ver el corazón, ¿no? ¿Qué utilidad tiene estratificar la gravedad del episodio de pancreatitis aguda? Muy bien. Motivos para estratificar el riesgo. Pues hay que identificar tempranamente a los pacientes graves y los que se van a beneficiar con un traslado a la terapia intensiva. Para eso sirve. Para ver qué pacientes podemos manejar en piso y qué pacientes necesitan un manejo más agresivo en terapia intensiva y estar monitorizados constantemente. Beneficio del inicio temprano de tratamientos dirigidos y la inclusión también de estos pacientes en estudios de investigación para mejorarles el pronóstico a futuro, ¿no? Estratificar el riesgo, la respuesta de cada paciente a la lesión pancreática también es variable y es impredecible. Los marcadores utilizados para predecir las complicaciones son importantes para guiar el destino del paciente ingresado al paciente a hospitalario y su manejo. Ningún examen de laboratorio también, eso grábenselo, ha demostrado ser significativamente superior al buen juicio clínico. Entonces, nuestro objetivo es disminuir la mortalidad de estos pacientes, que debe ser de 1 o 5% máximo en nuestros hospitales. Y para eso vamos a determinar o vamos a clasificarlos con base en estas escalas, que son Glasgow, Ranson, Apache 2, BISAP, y ver si tienen síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Hay que estar trabajando constantemente y haciendo las cosas, ¿no? Yo sé que a veces les quita mucho tiempo de vida social, pero tienen que ir a hacerlo. Los criterios de Ranson, como anteriormente estos criterios eran criterios de gravedad, actualmente ya no. En la última revisión de Atlanta ya no. Ya lo que se utilizan son como escalas pronósticas para ver cómo le va a ir al paciente, pero no nos hablan de severidad. Y estos son los criterios de Ranson al ingreso y a las 48 horas. Se los deben aprender siempre de memoria. Apache 2 es muy difícil también, que ustedes, solo se sabe, o sea, en el caso de pancreatitis mayor de 8 es de mal pronóstico y pasa directamente a terapia, ¿no? Pero también es difícil que lo aprendan de memoria. No se lo aprenden de memoria. Actualmente también hay varias aplicaciones que pueden ustedes utilizar y que pueden tener en su smartphone. Si nosotros ya le tomamos una tomografía, nosotros podemos encontrar o podemos clasificarlo con base en Baltazar. A es un páncreas normal. B, hay un alargamiento difuso o focal del páncreas.
La C, hay una inflamación peripancreática. La D, hay colecciones. Y la E, hay 2 o más colecciones. ¿Sale? Entonces D, una colección. E, 2 o más colecciones. ¿Sale? Es súper fácil aprendérsela. Y podemos hacer un índice de severidad tomográfica, ¿no? Y esto es agregando cada una de estas de la clasificación anterior que vimos, que era la de Baltazar, de 0 a 4 puntos, pero también le podemos agregar si hay o no necrosis. ¿Sí? En esta índice de clasificación tomográfica, si no hay necrosis, le damos 0 puntos. Si hay necrosis de menos de un tercio, entonces le damos 2 puntos. Necrosis de la mitad del páncreas, entonces le vamos a dar 4 puntos. Y más de la mitad le vamos a dar 6 puntos. ¿Sale? ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, igual que las anteriores, son criterios pronósticos. Si tenemos menos de 3 puntos, tenemos una morbimortalidad de 4 y 0% respectivamente. Más de 6 puntos, entonces aquí ya es grave, ¿no? Tenemos una morbilidad del 92% y una mortalidad del 17%. Y si tenemos más de 5 puntos, hay 8 veces más probabilidad de fallecer, 17 veces más probabilidades de estancia prolongada y 10 veces más probabilidad de requerir necrosectomía. Podemos tener marcadores séricos pronósticos como la proteína C reactiva. Esta, si está mayor de 150 miligramos por decilitro, es un excelente marcador en las primeras 72 horas para el desarrollo de necrosis pancreática. ¿Sale? Si está así muy elevada en las primeras 72 horas, lo más probable es que se desarrolle necrosis. Debe tomarse cada 24 horas los primeros 3 días. La LT es útil para decir a quién le toca, si le toca cirugía o le toca medicina interna. Si la ELT está mayor de 150 unidades internacionales por litro, lo más probable es que sea de origen biliar y pues nos toque a nosotros, ¿no? A los cirujanos. El hematocrito mayor de 44, ausencia del descenso de las 24 horas, es predictor también de necrosis. Y el BUN mayor de 200 al ingreso o su elevación en 24 horas también es un predictor de mortalidad, ¿no? Entonces, acuérdense que ya se hizo una revisión de Atlanta. Anteriormente, la pancreatitis en severidad se dividía en leve, moderada, severa. Después se clasificó en leve, moderadamente severa y severa. No, leve y severa. Y actualmente esa es la clasificación, la que les acabo de decir. Leve, moderadamente severa y severa. ¿Sale? ¿Y cómo nosotros vamos a clasificar nuestra pancreatitis por severidad? Pues con los criterios modificados de Marshall, que esto es si hay o no hay falla orgánica, ¿no? Y por ejemplo aquí nos habla del score para ver si hay falla respiratoria, tiene que tener mayor de 2 puntos. Esto es con base en el índice de Kirby. Si hay falla renal, esto nos vamos a basar con base en la creatinina sérica. Y si hay falla también cardíaca, esto lo vamos a ver con la tensión, con la presión sistólica. Y si tiene más de 2 puntos, es falla orgánica, ¿no? En alguno de estos. Si tenemos 2 órganos, es falla orgánica múltiple. Bueno, entonces vamos a ver cómo se clasifica por gravedad con base en la última revisión de Atlanta. Primero se clasifica en 3 actualmente: pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda moderadamente severa y pancreatitis aguda severa. Pancreatitis aguda leve es cuando no hay datos de falla orgánica con base en los criterios de Marshall que vimos hace rato y si no hay complicaciones locales o sistémicas, ¿no? Pancreatitis aguda moderadamente severa es que haya falla orgánica, pero es transitoria. Eso es que se resuelve en las primeras 48 horas o si hay complicaciones locales o sistémicas sin falla orgánica persistente, ¿no? Y pancreatitis aguda grave, aquí ya hay falla orgánica persistente o también puede haber falla orgánica múltiple. Pancreatitis edematosa intersticial. Vamos a ver aquí algunas imágenes de tomografía. Es importante que ustedes vean tomografías, ¿vale? Aquí podemos ver, ¿qué es esto? Un riñoncito, ¿no? Del lado derecho. Al paciente lo estamos viendo, los pies están hacia nosotros y la cabeza está hacia allá. Entonces, este es el riñoncito del lado derecho, riñón del lado izquierdo. Aquí vemos el vaso. Siempre vamos a ver que es un estudio de qué tipo de estudio es. En este caso es una tomografía.
Y tiene o no tiene contraste, pues aquí nos vemos que efectivamente sí tiene contraste, ¿no? Este es el hígado y siempre vamos al vaso para ubicar dónde está el páncreas. Cuando ustedes vean el vaso, lo siguiente que van a ver es que va a estar aquí la cola del páncreas. Y si ustedes lo ven aquí al páncreas, es un páncreas que se ve como deshilachado, ¿no? Entonces en este caso es un Baltasar B, porque A es normal y B es páncreas edematoso, ¿no? Aquí lo que vemos igual, vámonos, aquí está el hígado, aquí lo que vemos es la vesícula, riñón, ¿qué es esto? Aquí vemos el vaso y obviamente aquí ya vemos, ¿qué vemos? Vemos el páncreas. Aquí el páncreas, ahí si ustedes se dan cuenta también es una tomografía con contraste, ¿no? Yo me peleo mucho con los radiólogos aquí en el hospital porque yo les pido tomografías contrastadas y a veces cuando me dan contraste vía oral y a mí, aunque sí me puede servir para ver si hay algún dato de oclusión o el páncreas está haciendo un efecto de masa, a mí no me sirve mucho. A mí lo que más me sirve es que sea una tomografía con contraste intravenoso, porque así yo voy a ver si hay realce o no hay realce de las estructuras a nivel del parénquima pancreático. Aquí, por ejemplo, sí se está habiendo realce a nivel de la cola, pero a nivel del cuerpo y un poco de la cabeza, si se dan cuenta, son imágenes que son hipodensas, ¿no? Y aquí lo que podemos ver es que hay necrosis. Estos son datos de necrosis, ¿no? Igual aquí vamos a ver otra tomografía y en esta tomografía lo que podemos ver es una pancreatitis edematosa intersticial sin presencia de necrosis, ¿no? Aquí vemos el páncreas. Pero lo que también observamos es que hay una colección líquida peripancreática. Igual, vámonos aquí a ver estas estructuras. Aquí está el vaso. Y aquí lo que podemos ver es el páncreas. Pues se dan cuenta a nivel de la cabeza. Aquí tiene una bola, ¿no? Una bola que además tiene una cápsula. Una cápsula. Y el contenido es hipodenso, ¿no? Y aparte es homogéneo, ¿no? No es heterogéneo. Entonces tiene aquí lo que nosotros conocemos como un pseudoquiste pancreático. Acuérdense que todas estas complicaciones no se desarrollan en un inicio. Este tipo de complicaciones se desarrollan después de en este caso, después de la cuarta semana. Después de la cuarta, sexta semana ya podemos tener pseudoquistes, ¿no? Entonces, si yo pido una tomografía, también por eso se enojan los radiólogos, si pido una tomografía en los primeros 2 días o en el tercer día pensando en un pseudoquiste, pues obviamente no, ¿no? Se forman de las 4 a las 6 semanas. Y en este caso, igual, nos vamos aquí al vaso, aquí está el vaso, riñón izquierdo, riñón derecho, aquí está el hígado. ¿Y qué vemos aquí? Vemos un páncreas, ¿no? Un páncreas heterogéneo, que refuerza poco con el medio de contraste, y lo que vemos en su interior es presencia de, esto es la tripa, entonces dentro de la tripa hay gas, y lo que vemos aquí también es gas. Entonces, si nosotros vemos gas a nivel del parénquima pancreático, lo que tenemos que estar pensando es que hay bacterias formadoras de gas. Entonces, directamente esto ya es un páncreas que está infectado, ¿no? Es una necrosis infectada y es una indicación de cirugía. Aquí vemos también otro caso que se puede confundir mucho con el caso anterior, pero nada más que esta es la pared más delgada. El contenido es igual también homogéneo. Y lo que podemos diferenciarlo nada más con el pseudoquiste es que la cápsula no está tan bien delimitada como en el pseudoquiste, ¿no? Y esta es una necrosis encapsulada, ¿sale? También es otra complicación local. Y síganme por favor en Facebook como Doctor, síganme también en Instagram porque tengo Insta. Y para cualquier pregunta o alguna cuestión también de sus pacientes, me pueden mandar un mensaje por WhatsApp
a este teléfono a la Ciudad de México. No contesto llamadas, solo contesto WhatsApp. Que estén muy bien, hasta luego.